Bienvenida y bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos sumergimos en un tema que, a primera vista, puede parecer árido, de esos que solo interesan a economistas, pero que en realidad esconde patrones fascinantes sobre el mundo en el que vivimos. Vamos a hablar de la vida, y más concretamente, de la muerte de las empresas. Un tema con miga. Mucha. Y para ello, contamos con un estudio académico de William Koch y Paul Ormerod que se sumerge en los datos de la desaparición de millones de empresas en Estados Unidos. La misión de hoy es desentrañar qué nos dicen las frías estadísticas sobre la verdadera naturaleza del tejido empresarial. ¿Hay un orden oculto en el aparente caos del éxito y el fracaso corporativo? Exacto. Y lo que es más interesante es que el estudio parte de una premisa que, ya te hace arquear una ceja. A ver, Mientras que la teoría económica está obsesionada con el nacimiento, el crecimiento o el tamaño de las empresas, la literatura sobre su extinción es, según los autores, sorprendentemente escasa. o sea que es un campo poco explorado. Poquísimo. Es como si estudiáramos la biología prestando muchísima atención al nacimiento, pero ignorando por completo el proceso de la muerte, que es igual de fundamental. Este estudio intenta precisamente llenar ese vacío. Me parece un punto de partida fundamental, porque si hablamos de muerte de una empresa, la mayoría pensamos en quiebras espectaculares, ¿no? En fracasos que salen en los titulares. Y ahí es donde entra mi primer gran pero a este estudio. Empezamos bien. Es que es clave. Los autores definen desaparición, en inglés demise, de una forma muy amplia. El fin de la empresa como una entidad autónoma. Vale, Esto incluye, por supuesto, las quiebras, pero también las fusiones, las absorciones y casos mucho más mundanos que, en mi opinión, enturbian un poco el análisis. ¿a qué te refieres con enturbiar? Me refiero a que al agrupar fenómenos tan distintos bajo un mismo paraguas, pues corremos el riesgo de mezclar peras con manzanas. Entiendo. Una empresa tecnológica de éxito que es absorbida en una fusión multimillonaria no representa el mismo fenómeno que una pequeña tienda de barrio que cierra por bancarrota. Claro, el resultado es el mismo, la empresa desaparece, pero las causas son opuestos. Radicalmente opuestas. Y el problema es aún más profundo. La inmensa mayoría de las empresas de su base de datos son muy pequeñas, a menudo unipersonales. El pequeño comercio, autónomos. Exacto. Y en esos casos, la desaparición puede deberse a que la persona propietaria simplemente se jubila o decide cambiar de sector. Llamar a eso muerte o fracaso me parece una simplificación excesiva. Es una crítica muy potente. ¿Es un fracaso que alguien se jubile después de 30 años y cierre su taller? Para estos datos sí lo es. Y eso me genera un conflicto. Pero si no lo hicieran así, ¿cómo podrían modernizar millones de casos? Sería imposible investigar el motivo de cada cierre. Cierto, por esto digo que entiendo la necesidad metodológica, el pragmatismo. O quizá, y aquí lanzo una idea, el estudio asume que incluso una jubilación es una forma de selección natural. ¿Cómo? Quizá el negocio no era lo suficientemente robusto como para ser vendido o continuado por otra persona, y por tanto, en un sentido ecosistémico, merecía desaparecer. Esa es una interpretación posible, la del darwinismo económico más puro. Pero el estudio no entra ahí. Simplemente por pragmatismo agrupa todo. Vale, pues por el bien del análisis aceptemos este enfoque. Porque los datos que manejan son, la magnitud es impresionante. Es masiva. Hablamos de una radiografía del tejido empresarial que quita el hipo. Los datos vienen de la Oficina de Defensa de la Pequeña Empresa de Estados Unidos y cubren casi 6 millones de empresas al año entre 1989 y 1997. Y no son datos en grupo. Están desglosados por 9 sectores industriales en cada uno de los 51 estados. Esto da una matriz de más de 4.000 grupos de datos para analizar cada año. Una resolución increíble. Y en esa fotografía de altísima resolución aparece la primera gran sorpresa. Un hallazgo que choca directamente con nuestra intuición económica más básica. ¿Qué es? El estudio revela que, en promedio, unas 611.000 empresas murieron cada año. Pero lo más chocante es que este número apenas parece inmutarse por el ciclo económico. Un momento. ¿Me estás diciendo que da igual si la economía está en pleno boom o en una crisis terrible? Pues los datos brutos así lo sugieran. Por ejemplo, en 1991, un año de recesión en Estados Unidos, desaparecieron 630.000 empresas. Vale, un año malo, muchas empresas cierran. Lógico. Uno pensaría que en un año de fuerte crecimiento la cifra sería mucho menor, ¿verdad? Pues no. En 1997, un año de boom económico, la cifra fue muy similar. De hecho, ligeramente superior.
648.000. Eso no tiene ningún sentido. Va en contra de todo lo que uno lee o escucha. Choca de frente con la idea de que una recesión es un meteorito que aniquila empresas. Esto es clave. Desmonta la narrativa habitual. Sugiere que hay una especie de pulso constante, de creación y destrucción, que no se ve tan afectado por los grandes titulares. Exacto. Pero los autores, con buen criterio, señalan que mirar las cifras totales es un error de perspectiva. Claro, es lógico que en estados grandes como California haya más empresas y, por tanto, más desapariciones en números absolutos. Precisamente. Necesitas ajustar por el tamaño de la población, por así decirlo. Y es lo que hacen. Sí. Para eliminar ese sesgo, en lugar de mirar los números absolutos, analizan la proporción de empresas que desaparecen dentro de cada uno de esos más de 4.000 grupos. O sea, el porcentaje. Eso es. El porcentaje de empresas del sector de la construcción que desaparecieron en Oregón en 1993, por ejemplo. Y al hacer eso, al pasar de números absolutos a porcentajes, ¿qué ocurre? Es la pista que les lleva al verdadero corazón del estudio. Hay un patrón ahí debajo. De acuerdo, tenemos un fenómeno estable. El siguiente paso, imagino, es intentar describir matemáticamente ese patrón. ¿Cómo se distribuyen esas tasas? Ese es el camino. Y la herramienta más famosa para esto es la distribución normal, la campana de Gauss. Que describe muchísimos fenómenos naturales, desde la altura de las personas hasta las notas de un examen. Exacto. Al principio, los datos parecen seguir una distribución parecida, llamada log normal. Pero los autores no se conforman y proponen un experimento mental fascinante, basado en el teorema del diente central. A ver, expliquemos eso de forma sencilla, que el nombre asusta, pero la idea es muy intuitiva. Pues el teorema dice, a grandes rasgos, que si sumas muchos eventos que ocurren al azar y que son independientes entre sí, el resultado total tenderá a seguir una distribución normal. La famosa campana de Gauss. La famosa campana. Pensemos en lanzar una moneda 100 veces. Si repites el experimento miles de veces, el número total de caras formará una campana perfecta centrada en 50. Y los autores aplican esta lógica a su problema. Los datos que tienen son anuales, pero las empresas desaparecen cada día. Eso es. Podemos pensar que cada dato anual es la suma de las desapariciones de unas 250 jornadas laborales. Con lo cual, si las desapariciones de cada día fueran eventos independientes, Como lanzar una moneda. los datos anuales deberían, por narices, parecerse a una campana de Gauss. Poco escéptica. ¿Por qué? Porque todo el razonamiento depende crucialmente de que las desapariciones diarias sean independientes. Y yo me pregunto, ¿realmente lo son? Buen punto. La quiebra de un gran proveedor puede arrastrar a varias empresas clientes en la misma semana. Una subida de tipos de interés puede provocar una cascada de cierres. No son eventos aislados. El estudio lo aborda, ¿no? Reconoce que puede haber cierta correlación. Sí, lo menciona de pasada, admite que hay una pequeña correlación, pero argumenta que disminuye mucho al desglosar los datos y concluye que la suposición de independencia no es irrazonable. Se siente un poco como barrer el problema debajo de la alfombra. Un poco, sí. La independencia es una suposición muy, muy fuerte en sistemas económicos. De acuerdo. Es una suposición fuerte, pero aceptémosla por un momento porque es muy productiva. El hecho de que los datos no sigan la distribución normal es la clave de todo el artículo. Es la clave, sí. Si la suma no converge a una distribución normal, debe ser porque la distribución subyacente, la diaria, es de un tipo muy especial que converge muy, muy lentamente. Y ese tipo de distribución es la ley de potencia. Exacto. Una ley de potencia, para que se entienda bien, describe fenómenos donde los eventos pequeños son muy frecuentes y los eventos grandes son raros, pero mucho más probables de lo que predeciría una campana de Gauss. El ejemplo clásico son los terremotos. El mejor ejemplo. Hay muchísimos microterremotos cada día. Los terremotos devastadores son muy raros, pero existen. Una campana de Gauss te diría que un terremoto de magnitud 9 es prácticamente imposible. Una ley de potencia dice que es improbable, pero totalmente factible. Pasa lo mismo con la riqueza, el tamaño de las ciudades o incluso los seguidores en redes sociales. Totalmente. Piensa en los libros. Millones venden unos pocos ejemplares. Y luego hay unos poquísimos Harry Potters. Una ley de potencia te dice que eso es raro, sí, pero es una consecuencia inevitable del sistema. La cola de la distribución es pesada. ¿Vale? Entonces, la hipótesis es que la desaparición diaria de empresas sigue esta ley de potencia, pero no tenían los datos diarios reales. No. Así que hicieron algo muy ingenioso.
simularlos. Crearon datos artificiales. Correcto. Crearon un modelo matemático que genera números siguiendo una ley de potencia. Luego, para simular un año, sumaron 250 de esos números y repitieron el proceso miles de veces. Para ver si los datos simulados se parecían a los reales. Y el resultado es asombroso. ¿Se parecieron? Eran prácticamente un calco. Con los parámetros correctos, un exponente R de 2.1 y un máximo diario M de 230, la correlación estadística era de 0,995. 0,995. Eso es un ajuste prácticamente perfecto. Perfecto. Es una evidencia muy, muy fuerte de que la dinámica diaria sigue una ley de potencia. Hay días tranquilos, con pocos cierres, y de vez en cuando hay terremotos empresariales. Y aquí, justo al final del artículo, cuando crees que ya lo tienes todo, llega el giro más llamativo. Y quizás el más especulativo. El texto termina señalando que el exponente que encontraron, ese 2.1... El 2.1. Sí, el 2.1. Es intrigantemente cercano al exponente que otros estudios han encontrado al analizar la extinción de especies biológicas. Es una conexión alucinante. ¿De verdad el mercado funciona con las mismas reglas matemáticas que la evolución? La idea de que el ecosistema empresarial no es una máquina predecible que diseñamos, sino un sistema vivo y complejo que evoluciona por su cuenta, es potentísima. Te deja pensando, desde luego. Es una idea poderosa, sin duda. Pero, y aquí hay que ser muy cautos, el propio artículo lo es. Lo presenta como una curiosidad, una simple observación, no como una conclusión probada. Es una correlación, no una causalidad. Exacto. ¿Es una propiedad fundamental de todos los sistemas complejos o una mera coincidencia numérica? El estudio abre esa puerta, pero sabiamente no intenta cruzarla. Te deja con la cabeza echando humo. Totalmente. Cambia la metáfora con la que pensamos sobre la economía. Pasamos de la ingeniería a la biología. Si tuviéramos que resumir todo lo que hemos desgranado, creo que hay 3 puntos clave. ¿Adelante? El primero, la tasa de mortalidad de las empresas en proporción es sorprendentemente estable y ajena al fito económico. Hay un ritmo de fondo constante. El segundo, que el patrón estadístico que mejor lo describe es una ley de potencia. Y esto significa que las grandes extinciones corporativas son raras, pero son una parte inherente y predecible del sistema. Y tercero, y lo más profundo, es que esa ley de potencia se parece asombrosamente a la que describe la extinción de las especies en la naturaleza, una conexión que nos invita a pensar en la economía como un ecosistema. Este análisis al final nos deja con una pregunta importante que va más allá de los datos. Totalmente. Si la desaparición de empresas sigue algo parecido a una ley natural como los terremotos, ¿qué implicaciones tiene? Claro. Significa que los esfuerzos por salvar empresas a toda costa van en contra de una dinámica fundamental del sistema. Es como intentar evitar los terremotos, algo que quizá solo acumula más tensión para un seísmo mayor. O dándole la vuelta, entender esta ley nos podría dar herramientas para crear un ecosistema empresarial más resiliente. Esa es la otra cara de la moneda. Quizás no se trata de evitar los terremotos, sino de construir edificios, empresas, más flexibles y mejor preparados para soportar los temblores. Es algo sobre lo que sin duda vale la pena reflexionar. Con esa pregunta en el aire, concluimos nuestra inmersión de hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.